Hola compañeros, mi nombre es María Fernanda Wilson y yo les voy a hablar acerca del tema desarrollo y crecimiento craneofacial. Les voy a hablar un poquito acerca de la definición de lo que es crecimiento y también de lo que es desarrollo y a qué se refiere. En cuanto a crecimiento, va a ser el aumento de dimensiones de la masa corporal, el tamaño, la talla y el peso. Este va a ser el resultado de la división celular y el producto de la actividad biológica. Es manifestación de las funciones de hiperplasia e hipertrofia de los tejidos del organismo. Se asocia con aumento de tamaño, necesariamente es así. Y el crecimiento puede resaltar en un aumento o disminución de talla, de peso, de complejidad, textura, pero siempre va a ser un cambio cuantitativo que puede ser medido por centímetros o por gramos, al igual que por días y por años. Y en cuanto al desarrollo, este va a ser el cambio en las proporciones físicas, procesos de cambios cuantitativos y también cualitativos que tienen lugar en el organismo humano, que traen aparejados aumentos en la complejidad del organismo e interacción de todos los sistemas. También se refiere a cambios unidireccionales e interacción de todos los sistemas. A continuación les voy a presentar las teorías del crecimiento craneofacial. El crecimiento y desarrollo craneofacial es un proceso que inicia con la fecundación y termina con la muerte, es decir, dura toda la vida. El crecimiento y desarrollo, siendo términos muy diferentes, tienen como objetivo el equilibrio y funcionalidad de todo el sistema estomatognático. Entonces, existen diferentes teorías del crecimiento y desarrollo craneofacial que han permitido los diferentes sitios de crecimiento y su aplicabilidad al manejo temprano de las maloclusiones. Vamos a empezar con la teoría dominancia cartilaginosa de James Scope. James Scope propuso que la separación de los huesos confinada a una sutura puede darse luego de que ocurre el crecimiento de un órgano asociado, tal como el cerebro o incluso el ojo. O de igual forma el crecimiento del cartílago de la sincondrosis de la base craneal y el tabique nasal. Scope apoyó esta teoría luego de la extirpación experimental del ojo, lo cual demostró que este no parece ser necesario para la iniciación de la formación ósea, sino que parece ser necesario para el cambio. Tamaño, forma y posición de la órbita. El crecimiento del ojo ejerce una influencia epigenética sobre el crecimiento orbital. Scope también afirmó que las posiciones cartilaginosas de la cabeza, cápsula nasal, mandíbula y base del cráneo estaban bajo control genético intrínseco y que continuaban dominando el crecimiento facial postnatal. Scope enfatizó en forma específica cómo el cartílago del tabique nasal durante el crecimiento marcaba el ritmo del crecimiento del maxilar superior. Él mencionó que los huesos se separan en sentido transverso, todo por el crecimiento del cerebro como por el cartílago localizado entre el cuerpo y las alas mayores del esfenoides y entre las suturas media palatina abajo y la lámina tridiforme arriba. También tenemos la teoría de dominancia estructural de Harry Sicher y Joseph P. Weyman. Para estos autores, los elementos formadores de hueso como las suturas, cartílago y periósteo son responsables del crecimiento facial y suponía que todas estaban bajo un fuerte control genético intrínseco. Para lograr tener mejor claridad sobre esta teoría, es preciso identificar y mencionar que las suturas están compuestas de 5 capas de tejidos entre los márgenes óseos. La primera, que son 2 capas celulares que pertenecen a cada unidad ósea, se le conoce como cambial. La segunda son 2 capas fibrosas continuas con un periósteo fibroso que cubre cada hueso, a este se le llama capsular. Y la tercera, que es una capa central que contiene vasos sanguíneos y filamentos unidos por fibras de colágeno. El crecimiento en una sutura ocurre en cada una de las capas celulares, o sea, en las cambiales, y puede diferir en su intensidad y cantidad para cada uno de los huesos. A continuación les vamos a hablar de la teoría de la matriz funcional de Melvin Moss. En 1968, Melvin Moss propone una nueva teoría, la cual se opone a la teoría ya expuesta por Sicher. Y Moss retoma el concepto funcional del crecimiento craneofacial propuesto por Canwy.
Decía que la formación del cráneo se daba como resultado de las funciones de los órganos adyacentes, es decir, que la matriz funcional comprende músculos, tejidos blandos, nervios, glándulas, dientes y cavidades que tienen a cargo dicha función. A continuación vamos a hablar sobre la teoría de Petrovic. Petrovic utiliza un lenguaje cibernético para explicar su teoría. Para él, el crecimiento craneofacial ocurrió por la interacción del mecanismo de aceleración y desaceleración. Para entender mejor la teoría del servosistema, tenemos que asociar algunas estructuras del sistema masticatorio con el lenguaje cibernético. La posición sagital de la arcada superior se considera referente al entrar al sistema controlado por la hormona del crecimiento, somatotropina y somatomedina. El cartílago del tabique y el crecimiento de la lengua de la somatotropina y somatomedina producen un efecto de desplazamiento del maxilar hacia adelante que induce a un crecimiento de la sutura premaxilomaxilar y en un menor grado a una sutura maxilopalatina. El maxilar varía su posición, activa mecanismos que inducen al cambio del maxilar inferior, por ende, este proporciona una señal que aumenta la actividad del músculo pterigoideo externo y otros músculos de la masticación. Una óptima posición oclusal del arco. Lo anterior explica la forma de cómo el cóndilo responde a estímulos mecánicos y por consiguiente la manera de cómo la aparatología ortopédica funciona. El crecimiento respecto a la complejidad del crecimiento craneofacial y el desarrollo se ha visto reforzado por los recientes avances en genética. Dos linajes celulares principalmente involucrados en el crecimiento y desarrollo craneofacial son estudiados: osteogénico, condrogénico, fibrogénico. Estos provienen de un progenitor común que son las células mesenquimales que se originan como resultado de la migración de las células de la cresta neural y para la formación maxilar y mandibular se ubican en los arcos faríngeos. Con todo esto podemos concluir que el crecimiento complejo craneofacial es complejo y por eso cada una de las teorías aportan elementos importantes para poder entenderlos en la actualidad y aplicar en la clínica. Las presentes teorías del crecimiento craneofacial permiten concluir que éste se produzca en respuesta al crecimiento del cerebro. El crecimiento de la circondrosis y la subsecuente endosificación endocondral son casi exclusivamente controlados por factores genéticos intrínsecos. El crecimiento mandibular es endocondral al nivel del cóndilo y de la posición y reabsorción ósea a nivel superficial. Los procesos intramembranosos de la formación ósea pueden ser afectados por factores ambientales, locales e incluso por fuerzas musculares. Bueno, hace rato ya vimos acerca de las teorías, ahora vamos a ver un poco acerca de las zonas, tipos, centros, dirección y velocidad de crecimiento craneofacial. El complejo craneofacial va a estar compuesto por bóveda craneal, base del cerebro, complejo nasomaxilar y la mandíbula. Bóveda es la formación del hueso intramembranoso, da origen a una serie de huesos planos. La remodelación y crecimiento se producen fundamentalmente en zonas de contacto recubiertas de periósteo que existen entre huesos craneales contiguos. Al nacimiento, los huesos planos del cráneo están separados por un tejido conjuntivo relativamente laxo. Después, estos se van a unir. Después del nacimiento se van eliminando estos espacios llamados fontanelas. La mayor parte de dicho crecimiento se produce a niveles de las suturas. Existe una tendencia a eliminar hueso de la superficie interior de la bóveda. Los biotipos son las características morfológicas y funcionales que van a determinar a cada individuo. Existe el mesotipo mesofacial, existe también el dolicofacial y por último también existe el biotipo braquifacial. Bueno compañeros, esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado mucho mi video y sobre todo les haya ayudado a entender un poquito más el tema. A mí en lo personal me ayudó bastante a comprender un poco más las teorías, ya que desconocía completamente de ellas, y a poder comprender un poco más acerca de cómo es que se va desarrollando el maxilar superior e incluso el maxilar inferior. Muchísimas gracias y esto ha sido todo por mi parte.